Me da gusto saludarlos. Vamos a continuar con lo que viene siendo el desarrollo de del cuarto video de la primera unidad, que es precisamente la parte final de esta unidad. Con esto vamos a concluir. Quiero seguirlos invitando a que sigamos leyendo estos videos, porque lo estoy pretendiendo hacer de la manera más práctica posible. Sí les pido, por favor, remítanse a la ley de amparo, porque le vamos a estar ocupando, y a la Constitución Federal, porque nos vamos a estar remitiendo a ella, a la Constitución Federal de México, por favor. Pues bien, quiero comentarles a ustedes que en relación al temario, pues vamos a hablar acerca de lo que viene siendo el 1.8.3, por lo que se refiere en relación a los tribunales a los juzgados de amparo, juzgados de distrito. Vamos a hablar en relación a la índole de la responsabilidad de la autoridad responsable, Vamos a hablar también acerca de la jurisdicción concurrente en el juicio de amparo, por lo que se refiere a los amparos indirectos. También vamos a hablar acerca de lo que es la jurisdicción auxiliar, las que se encuentran jurídicamente reguladas y facultadas, los tribunales del Foro Común, los de primera instancia, en auxilio a los tribunales de amparo en aquellos lugares donde no existan juzgados de distrito. Así también vamos a hablar sobre la formación y las facultades que tienen en cuanto a la competencia de los plenos de circuito. Y finalmente vamos a terminar ese video, y por consecuencia la primera unidad del temario, acerca de la declaración de inconstitucionalidad de las leyes por parte de la Suprema Corte de Justicia. Pues bien, en relación a la índole de la autoridad responsable, cabe señalar que en el artículo 35 de la Ley de Amparo establece que los tribunales unitarios de circuito y los juzgados de distrito son competentes para conocer acerca del juicio de amparo indirecto. Y también nos dice a nosotros que también lo serán las autoridades del orden común, que vienen siendo las autoridades auxiliares de los juzgados de distrito, cuando actúen en auxilio de los órganos jurisdiccionales de amparo. Así nos lo expresa a nosotros el propio artículo 35. Y por su parte, en el artículo 37 de esta ley señala que para los efectos de la competencia de los juzgados de distrito o bien de los tribunales unitarios de circuito, nos dice que es competente el que tenga jurisdicción en aquel lugar donde se reclame el acto, en el cual deba tener ejecución. Ojo, ejecución, se trate de ejecutar. Ojo, aquí estamos hablando de que el acto de autoridad en este caso lleve aparejada ejecución. No solamente es un acto materialmente, un acto de autoridad material, sino también es un acto de autoridad que conlleva ejecución, o bien que no solamente se trate de ejecutar, sino que o bien se esté ejecutando o finalmente se haya ejecutado. Por su parte, en relación a cuando no se requiere ejecución material, el tercer párrafo del propio artículo 37 de esta ley, me refiero a la de amparo, nos dice a nosotros que solamente es competencia del juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo. Pero cabe destacar aquí que por interpretación de la Suprema Corte nos dice que la demanda de amparo indirecto, cuando no se trate de un acto de autoridad que lleve aparejada ejecución, sino simplemente sea material, como lo denomina la propia ley, el juzgado de distrito que va a tener competencia es aquel donde resida la autoridad responsable. Bien, aquí por ejemplo vamos a poner a manera de ejemplo básico, y además únicamente de esto quiero que ustedes lo vean, que es un asunto meramente ilustrativo. Y dice el ejemplo: en Ciudad Obregón, Sonora, se libró orden de aprehensión en contra de Juan. Puse Juan, se escribió Juan como puede haber sido X, cualquier otro nombre. Cabe señalar que Juan tiene su domicilio en la ciudad de Culiacán, fíjense bien.
Por un lado, la orden de aprehensión se libró en Ciudad Obregón, Sonora, pero Juan vive en la ciudad de Culiacán. Aquí la pregunta es, ¿ante qué juez de distrito se va a presentar la demanda de amparo por parte de Juan en contra de la orden de aprehensión que se dictó por el juez penal de Ciudad Obregón en su contra? ¿Cuál va a ser? Aquí tenemos nosotros. Vean ustedes, el 37 nos da la respuesta. Dice, con fundamento en el artículo 37 de la Ley de Amparo, el juez de distrito de Ciudad Obregón, Sonora, es competente por razones de jurisdicción, porque es donde emana el acto de autoridad para conocer la demanda de amparo indirecto, en virtud de que es precisamente en aquel lugar donde se libró la orden de aprehensión, o bien puede tener ejecución la misma. ¿Por qué? Porque es allá donde se libró la orden de captura. Pero también el juez de distrito de la ciudad de Culiacán también es competente en base al propio artículo 37 para conocer acerca de la demanda de amparo interpuesta por Juan de la orden de aprehensión, porque precisamente en Culiacán, Sinaloa, es de donde también se puede ejecutar la orden de captura, o bien que se esté ejecutando, o bien se haya ejecutado. En este tipo de circunstancias, cuando puede conocer la demanda de amparo el juez de distrito de Ciudad Obregón y el juez de distrito de Culiacán, Sinaloa, donde ambos tienen jurisdicción, a eso se le llama jurisdicción concurrente. Y en relación a la jurisdicción concurrente, ¿por qué es? Porque dos jueces de distinto distrito pueden conocer de una misma demanda de amparo. Y en relación a la jurisdicción concurrente, tenemos nosotros que en el punto 1.9 del temario, ahí lo encontramos contemplado. Por esa razón, aquí lo damos por esto. Y así lo señalamos. Jurisdicción concurrente ya se explicó en el punto inmediato anterior. Bien, ahora bien, la jurisdicción auxiliar, ¿qué es la jurisdicción auxiliar? Se refiere a la facultad que se le otorgan a los jueces de primera instancia del fuero común. Por ejemplo, en los municipios de El Fuerte, Choix, Elota, Escuinapa, Concordia, El Rosario, Angostura, etcétera, sabemos todos perfectamente bien que ahí no hay juzgados de distrito. En consecuencia, cuando existe una orden de aprehensión o haya un acto de autoridad que sea un ataque a la libertad personal fuera de procedimiento, o bien un acto que ponga en peligro la vida de las personas, o se trate de deportación o de destierro, o de cualquiera de los supuestos establecidos en el artículo 22 constitucional, y no exista un juzgado de distrito, ahí se puede presentar la demanda de amparo. Fíjense, nada más es presentar la demanda de amparo ante el juez de primera instancia, y va a determinar, va a ordenarle a la autoridad responsable que mantenga las cosas en el estado que actualmente guardan. Es decir, no has capturado a la persona, ya deja de seguirlo, no lo captures, te ordeno que no lo captures. Si aún no lo has capturado, si aún no lo has desterrado, no lo lleves a cabo. Tú, dentro de 72 horas, tú rinde el informe previo y rinde el informe justificado ante el juez de distrito competente del conocimiento, y para que él continúe con el juicio. Pero por lo pronto, dentro de estas 72 horas, tú mantén las cosas como actualmente se encuentran. Y de esa manera el juez, sin demora, tiene que enviar al juez de distrito competente un tanto de la demanda original como los anexos en la misma. Entonces, ahí queda claro cuando estamos hablando nosotros en relación al apoyo, al auxilio que reconoce la propia ley de amparo en relación a autoridades que no pertenecen al Poder Judicial de la Federación, pero que en auxilio del
de la Administración de Justicia, para que sea más pronta, más completa y más expedita, los apoyan en ese sentido. Pero regresando al ejemplo del acto de autoridad donde no lleva aparejada ejecución, en este caso cuando hablamos que no lleva ejecución material, vamos a ver, por ejemplo, vean ustedes, Marcos vive en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa. Solicitó al gobernador del estado de Sinaloa que le concediera una concesión para el servicio público, el cual, dicha concesión, le fue negada por el gobernador. Pero sí quiero aclarar, este es un ejemplo meramente ilustrativo. Bien, el gobernador del estado de Sinaloa, su residencia, como todos lo sabemos, es en la ciudad de Culiacán por ser la capital. Ahora la pregunta es, ¿qué juez de distrito le corresponde conocer de la demanda de amparo que promueva Marcos en contra de la negativa del gobernador? ¿Será competente el juez de Mazatlán o será competente el juez de Culiacán? Bien, la respuesta es la siguiente. Es competente el juez de distrito de Culiacán, es quien deberá de conocer de la demanda de amparo. ¿Por qué razón? Porque según el artículo 37, dice donde es competente, donde la residencia del juzgado de donde emana el acto de autoridad, ¿de dónde emanó, en qué residencia, en qué ciudad emanó la negativa del gobernador hacia la concesión solicitada por Marcos? En Culiacán, aun cuando él vive en Mazatlán. Pero como este es un asunto donde no lleva aparejada ejecución, no es una orden de aprehensión, entonces la propia ley dice que deberá, y al igual que la Suprema Corte, deberá de ser presentada la demanda de amparo en el lugar donde radique la autoridad que emitió el acto, que es motivo de la demanda, que en este caso lo viene siendo el gobernador del estado. Y en consecuencia, si lo presenta en Mazatlán, pues simplemente se van a declarar incompetentes acerca de dicho amparo. Y bueno, y aquí los artículos del 38, 39 y 40 nos establecen en forma específica cuál viene siendo las facultades que tiene la jurisdicción auxiliar. Tiene facultades para recibir la demanda de amparo, facultades para ordenar que se mantengan las cosas en que se encuentren en el estado que actualmente se encuentren, cuando se traten de actos de autoridad que se refiere a peligro de privación de la vida, ataques a la libertad fuera de procedimiento judicial, deportación, destierro o de cualquiera de los previstos en el artículo de nuestra Constitución Federal. Y otra facultad que tienen es para ordenar que se rinda ante el juez de distrito los informes respectivos. Cuando se habla de informe, se habla de informe previo y de informe justificado, que lo que viene siendo el informe previo ya lo comentaremos más adelante, en posterior momento. Ahora bien, los plenos de circuito y cuáles son su competencia. Pues esta nueva figura que aparece en la nueva ley de amparo, la encontramos, su fundamento inicial está en el artículo 107 constitucional, fracción segunda, si no mal recuerdo, no, perdón, en la 13ª. Entonces, es la 13ª, pero está en el artículo 41 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En la fracción segunda del artículo 107 están lo relativo a las declaraciones, a la declaratoria de inconstitucionalidad. Pero en fin, regresando nuevamente a la fracción 13ª, aquí nos dice a nosotros cómo están integrados los magistrados adscritos a los tribunales colegiados de circuito, es decir, los plenos de circuito se integran por los magistrados de los tribunales colegiados de circuito o por sus presidentes, dependiendo de las características y necesidades de cada circuito. Esto, desde luego, con base a los acuerdos generales que al efecto se establezcan y se adopten y por consecuencia emitan por parte del Consejo de la Judicatura Federal, atendiendo las circunstancias particulares de cada circuito judicial. Y esto lo tenemos en el artículo 107, fracción 10ª de nuestra Constitución Federal. ¿Y cuáles son sus facultades? Denunciar la contradicción de tesis a la Suprema Corte cuando ésta tenga que conocer, en pleno o en salas.
volvemos a mencionar, ¿cuándo la Suprema Corte sesiona en pleno? Cuando se reúnen los 11 ministros. ¿Cuándo se sesiona en salas? Recuerden que la Corte está integrada por los 11 ministros en el pleno y 5 ministros en la primera sala y 5 ministros en la segunda. El 11º ministro es el presidente de la Corte, no pertenece ni a la primera ni a la segunda. Cuando el asunto es la contradicción de tesis es en materia penal o civil, va a resolver la primera sala. Cuando el asunto es en materia administrativa o laboral, va a resolver la segunda sala. Recuerden, 5 ministros, primera sala, y de estos 5 ministros, uno es el presidente de la primera sala, y los otros 5 ministros de la segunda sala, y de estos 5 ministros, uno de ellos es el presidente de la segunda sala. Cuando se reúnen en pleno, dejan de ser presidentes de las salas para solamente quedar la investidura de ministros y sesionan con el ministro número 11, que es el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, es así como están integrados y es como resuelven las contradicciones de tesis. También el Pleno del Circuito conoce y resuelve sobre las contradicciones de tesis. Y en ambos casos, tanto el Pleno de la Corte como la Sala de la Corte y como los plenos del circuito, en cuanto a su declaratoria, establecen cuál es la tesis jurisprudencial que va a prevalecer. Y además establecen ellos cuáles son los efectos y alcances en cuanto a la aplicación de la jurisprudencia. Pero esas tesis jurisprudenciales que son motivo de la contradicción de tesis, lo que se haya resuelto en la sentencia de donde se emitieron y que son motivo de la contradicción, ya no pueden afectar las situaciones jurídicas derivadas o que se hubieran ocurrido en las sentencias y que sean motivo de la contradicción. Ya es un asunto resuelto. Si la tesis utilizada en si la tesis de jurisprudencia, la cual establecen que es la que no debe prevalecer, no se regresa, no se retrotrae a que se le cambien los efectos jurídicos de la sentencia. Esa ya quedó firme, para que aquí no cabe el beneficio de lo que viene siendo la retroactividad. ¿Y por qué no procede? Porque no es ley, es una interpretación de la Corte, ¿de acuerdo? Recuerden ustedes que la retroactividad establecida en el párrafo segundo del artículo 14 constitucional únicamente se refiere a leyes. ¿Cuáles son las leyes? Ya lo sabemos, todo aquel acto legislativo que ya haya sido publicado y haya entrado en vigor. Entonces sí, las leyes en ese aspecto, pero tiene sus excepciones, que esas se las voy a comentar posteriormente. No todas las leyes declaradas, es decir, por ejemplo, cuando una ley es declarada en una acción de inconstitucionalidad, artículo 105 de fracción segunda de la Constitución Federal, cuando una acción de inconstitucionalidad es declarada inconstitucional la ley, esa no tiene efectos retroactivos. No tiene efectos retroactivos. Es una forma muy específica y es una de las excepciones a la fracción primera, al párrafo primero, del artículo 14 de la ley de la Constitución Federal. Ahora bien, la declaratoria de la inconstitucionalidad de leyes. Cuando en un juicio de amparo una persona se ampara contra la entrada en vigencia o contra la aplicación de una ley, y si el juez de distrito establece que esa ley efectivamente es inconstitucional, se lo hacen del conocimiento al cuerpo legislativo de donde emane esa ley, para que adecúe, que le quite de la ley, por decirlo de alguna manera, que le quite esa parte de inconstitucionalidad a la ley, y le dan 90 días naturales de plazo.
y si dentro del plazo de los